La paz sea en esta casa. Lucas 10:5. Eterno Dios y Padre, por favor, esconde nuestra casa, porque día con día se cometen más y más pecados. ¡Qué tremendo! Escúchanos, Señor. Bien, pues el tema anunciado, mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido cibernauta, hoy vamos a tratar, pues muy levemente, la pena de muerte. Esto a raíz, como ya creo que se los había dicho, de que algunos licenciados me cuestionaban al respecto de que Dios había implantado la pena de muerte. Y pues a mí se me ocurrió, mi querido amigo, mis queridos radioescuchas, cibernautas, pues tratar algo al respecto. No comparto esa idea de que Dios haya implantado la pena de muerte. No estoy de acuerdo. Pero vamos a estudiar para que usted, pues, se forme su propio criterio. Usted tome sus decisiones, porque la mejor decisión es la suya. Aquí nosotros solamente, pues, damos estos textos, estas enseñanzas, para el que las quiera tomar. Porque muchos las necesitan, pero pues no las aceptan, no las quieren. Bien, vamos al Sagrado Libro, Lucas capítulo 13, versículo 1. En delante, mire, tomen nota, Lucas 13, 1. En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Ojo en eso. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente. Y bueno, correremos el mismo destino. Bien, eso nos dice aquí en resumen. Viene otra escritura. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Otra vez a lo mismo nos lleva, que somos todos pecadores. ¿Pero quién nos puede juzgar? Bueno, ese es un comentario. Y el 5, dice el Señor Jesús: yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual manera. Todos somos pecadores, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Pero vamos a tener que ser juzgados por el justo Jesús. Pero Él sabrá qué es lo que nos va a ocurrir y cómo vamos a pagar. En fin, yo le pido, mi querido amigo, mi querido radioescucha, que lea Lucas capítulo 13, del 1 en delante. Bien, ok, estamos hablando de la pena de muerte. En San Juan capítulo 16, versículo del 1 al 2, fíjese bien, nos anuncia que vendrán tiempos en que cualquiera que nos mate pensará que está sirviendo a Dios. San Juan 16, del 1 al 2. Bueno, y ahorita lo estamos viendo en algunos países. Están matando porque, pues, con eso agradan a Dios. Qué terrible. Pero nos dice, viene el tiempo que cualquiera, no está diciendo que Dios, sino que cualquiera que los matase pensará que está sirviendo a Dios. Qué tremendo, mi querido amigo. Bueno, ¿quién mata? El hombre. ¿A raíz de qué? Del pecado. Ya lo acabamos de ver en las escrituras que nos da el Señor Jesús. ¿Acaso los que mató Pilato son más pecadores que ellos? No, todos estamos iguales.
Todos. Y yo quizá más. Ahora, reflexionen esto. Dios da un mandamiento, el sexto, que dice no matarás. Entonces, ¿por qué mata el hombre al hombre? Esa es una pregunta. Mire usted, Dios en su infinita ley era para normar la que dio a Moisés y la que dio desde antes, fue para normar la conducta del hombre, y allí se manifiesta su carácter, el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué mata el hombre al hombre? Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 6, yo le ruego que lo lea para que entienda mejor. Marcos 10, del 1 al 6. Pero me voy a ubicar principalmente en el versículo 3 al 5. Marcos 10, 3, 5. 3, 5. Dice así, 3, 5. Vamos a ver, 3, 5. Estamos hablando de la pena de muerte que, según dicen, le implantó el Señor. 3, 5. Les respondió ¿qué les ha ordenado Moisés? Aquí está hablando del divorcio, Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. El 5. Jesús les dijo, Moisés, al escribir esa ley, fíjese bien, Moisés al escribir esta ley tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. ¿Sí se fija? No estaba permitido el divorcio. Ya le dije, Marcos 10, del 1 al 6. No, dice, desde el principio no estaba permitido el divorcio. Pero ustedes, por la terquedad, Moisés tuvo que ceder. Jehová Dios, en el principio dijo, antes, dijo, nos vamos al Génesis. Fíjese lo que dijo. Génesis 2, del 16 al 17. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras del árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día en que comas de él, ten la seguridad que morirás. Bueno, ¿por qué hablamos en principio del divorcio? Porque no estaba permitido y aun sin embargo, por la testarudez, por la dureza de corazón de los hombres de aquel tiempo, Moisés lo permitió. Fíjese bien, es el mismo caso de la muerte, de la pena de muerte. No está permitido, por eso le leí el sexto mandamiento y le leí lo que dice el Señor Jesús en varios textos, que ya lo mencionamos, que ya lo leímos. Y concluimos en esto de Marcos 3, 5. Marcos 10, 3 al 5. Tampoco el divorcio estaba permitido, y aun sin embargo el hombre, Moisés, lo permitió por la dureza de corazón de aquellos tiempos. Hoy en la actualidad sucede lo mismo, abarca lo mismo. No está permitido, Dios establece el mandamiento sexto, no matarás. Pero el hombre desobedece a sus órdenes, a sus mandamientos. Entonces, ¿quién implanta la pena de muerte? Si desde el principio dijo, el día que peques, el día que desobedezcas, Adán, ciertamente morirás. Entonces, la desobediencia a sus mandamientos es pecado y por consecuencia viene la muerte. Y lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí se entiende esto? Yo considero, y por eso no comparto, que Dios no implantó la pena de muerte, sino fue el hombre. Desde siempre Dios está diciendo no matarás.
Pero le advierte a Adán y a Eva, si desobedecen, fíjese bien, si desobedecen, están en contra de la ley, va a venir el pecado y entonces van a morir. En concreto, Dios hizo al hombre para ser eterno. No existía ni siquiera la idea en los hombres de la pena de muerte. Entonces, a raíz del pecado surge precisamente la pena de muerte. Y aquí nos lo dice muy enfáticamente, muy claramente el apóstol Pablo a los mismos Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué nos invita? ¿A qué nos invita? Bueno, pues a ser obedientes, a acercarnos a Jesús para tener vida eterna. Y bueno, por allá en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, para seguir abundando esto de la pena de muerte. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Hizo el hombre sencillo, lo hizo sencillo y recto. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre sencillo y recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién buscó la perversión? Nosotros, los humanos. Y continuamos con esa idea. Entonces Dios nos hizo sencillos y rectos. Y la idea de Dios era que fuéramos eternos, también que no existiera la muerte. Pero nosotros nos la seguimos buscando. ¡Qué tremendo! Nosotros, los humanos. Bien. Ahora mire usted, o escuche más bien, una advertencia de Dios en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8. Después de que dio los mandamientos, después de que dio leyes, y aquí estamos viendo las segundas leyes, o sea, en el Pentateuco, las primeras fueron las de los 10 mandamientos. Seguidamente, las que continuaron, o sea, las de Deuteronomio. Y aquí en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8 dice, fíjese bien, esta es una amonestación. Dice, no actuarán como les dé la gana. No hagan como ustedes quieran. O sea, vez tras vez nos está evitando que caigamos en el pecado y por consecuencia la muerte. Y ya dijimos hace un momento, ¿verdad?, que Dios nos hizo sencillos y rectos, pero nosotros amamos más la muerte que la vida. Pues qué tremendo. Y aquí no actúen en la Biblia católica, que es la que yo manejo. Pero mire, aquí hay otro texto, a ver qué le dice. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, ratifica el libre albedrío, la libertad de decisión del hombre. Y bueno, esto lo vamos a leer. Deuteronomio capítulo 30. Fíjese bien lo que nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. 30, 19. Mire, yo se lo puedo comentar, pero es mejor que usted lo escuche. Fíjese bien, que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Y habla en primera persona Jehová Dios. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y aquí encierra en círculo en un círculo de descendencia. ¿Quién escoge? ¿La vida o la muerte? Pues ahí piénsele. Dice, bueno, yo ya los quise corregir, yo ya quise que fueran rectos, que fueran sencillos, que no se mataran, que vivieran para siempre, y les estoy dando quién les puede ayudar, pero ustedes no me hacen caso. Bueno, pues entonces todavía, en última instancia le dice a usted y a mí, escoge tú la vida para que vivas. En ningún momento le está diciendo, bueno, pues escoge la muerte para que mueras. No, escoge la vida para que vivas. Todavía una sugerencia más.
Entonces, ¿quién imputa o quién aplica la pena de muerte? Pues yo digo que nosotros mismos, los pecadores. Bien, por último, leamos lo que dice el Señor Jesús a los fariseos cuando lo cuestionan respecto del divorcio. Bueno, ya lo leímos, ya lo vimos, pero pues no está por demás. En San Marcos capítulo 10, vamos a ver 10, el 6 principalmente, Marcos 10, 6, nos dice: pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposo, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Ahí tiene usted la unidad en el matrimonio, no divorcio, tampoco no muerte. Porque ahí está el mandamiento, el 6º mandamiento. Bien, pues esto es abarcante y precisamente nos habla de la pena de muerte que yo no comparto, que se le atribuya al Señor. Y ya dijimos pues que Dios hizo al hombre para que fuera eterno. Y ahí lo dice en Génesis 2, 16, 17, dice: mas el día que desobedecieres o pecares, ciertamente morirás. Entonces, el hombre radical infringe, fíjese bien, infringe la ley. Y por añadidura, es el que aplica la pena de muerte. Una oración: Padre, no permitas que nos convirtamos en asesinos, ni siquiera con la palabra, mucho menos con la mirada, porque con esos dos órganos o con esas dos formas de mirar o de hablar, podemos matar o asesinar a una persona. Por favor, no lo permitas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, pues para el próximo programa, si Dios nos permite, vamos a retomar el tema respecto de los, ¿cómo se llaman? De los pastores, de los ministros y de los sacerdotes. A ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a hablar de ese asunto el próximo programa, si Dios nos lo permite. Aquí estaremos dentro de 8 días, si Dios nos presta vida y salud. Hasta la próxima, si Dios quiere, hablando de los pastores, de los sacerdotes y de los ministros, nuestros guías espirituales. Adiós.